Esta charla está estructurada de alguna manera, o de la manera tal en que podamos ilustrar un poco lo que son algunos aspectos biológicos para conocer bien al contrincante, digamos, y después hablar de algunas medidas de manejo, de control, que son las que probablemente han andado mejor, pero que son bastante variables de todas maneras, y los resultados son variables en función de las zonas, de la localidad, de los tipos de suelo. O sea, son muchos los factores los que van a incidir en que estas técnicas puedan ser efectivas para lograr un buen control de la plaga. Pero vamos con lo que conversemos. Yo creo que a ustedes se les va, de alguna manera, a quedar parte de la información que pueda ser importante y que pueda ser aplicable a la realidad que ustedes están viviendo. Bueno, el tema nematológico, ¿cierto? Ustedes ya lo saben perfectamente, es una plaga muy importante que afecta a muchos cultivos. Y uno de los cultivos que siempre ha sido más sensible es la vitivinífera. Básicamente hay otras vides que son las vides americanas, otras especies que han mostrado algún grado de resistencia y que han servido de base para la construcción de los portainjertos, ¿cierto? La mayor parte de los patrones son mezcla de vitivinífera con especies de vides americanas. Son bastante los nematodos, los grupos, los géneros y las especies de nematodos que están asociados a la vid y que nos pueden causar un daño importante. Y en muchos casos, por ejemplo, bajo nuestras condiciones acá en Chile, normalmente tenemos varios géneros atacando en forma conjunta, lo cual dificulta bastante el manejo, especialmente cuando se trata de portainjertos, que la resistencia es muy específica para un género, no para todos. Bueno, aquí vemos básicamente, para ir introduciendo al tema, un par de slides con un típico nematodo parásito de planta. En este caso corresponde a Tilenculus semipenetrans, que es otra de las especies que para nosotros es muy importante en vides. Una larva, y aquí tenemos la hembra de este nemato, que es el llamado nemato de los cítricos. Y lo pongo acá porque hasta ahora, de lo que yo he visitado Perú, no me ha tocado ver este nemato asociado a vides, ¿no? Acá en Chile lo encontramos mucho en vides también, además de los cítricos. O sea, es una plaga bastante importante. Ojalá que no se les aproxime, porque va a ser una suma ya de problemas, aparte de meloidorgines, los problemas causados por otras especies complica bastante más el manejo. Solamente para ir enfocando el tema, ¿cierto? Lo que estamos realizando hoy día. Este es un típico nematodo fitoparásito, ¿cierto? Un gusanito alargado que mide entre 0,5 y 5 milímetros, dependiendo del género y la especie, ¿no? En este caso ustedes ven, es una hembra, porque tiene una vulva en la parte posterior, una hembra que está pronta a oviponer, y vemos su aparato bucal, que si lo asociamos a una terminología que usan los entomólogos, diríamos que tiene un aparato bucal picador-chupador, ¿no? O sea, con su armadura bucal rompe células y a su vez succiona. De esa manera actúan todos los nematodos fitoparásitos, independiente del género o de la especie de que se trate. Y cuando hablamos de los daños que puede causar, son bastante variables. Lo más común, ¿cierto? O lo básico es el daño mecánico, ¿cierto? Con ese estilete son capaces de romper una gran cantidad de células y hacer muchas heridas en las raíces nuevas, que son las que se están formando. Lo cual tiene una implicancia directa, que es la asociación con otros patógenos.
Por lo tanto, ahí, además del daño directo, que significa tener una menor masa de raíces absorbentes, nos encontramos que esa masa de raíces además se empieza a asociar a otros patógenos. Es frecuente encontrar que por esas heridas de Trafusarium, por ejemplo, o Verticillium, Phytium, incluso varios hongos que causan enfermedades de la madera, hemos visto que efectivamente hay una asociación importante entre las heridas causadas por los nematodos y la entrada de hongos que causan problemas en madera, que empiezan a subir por el tronco hacia arriba, ¿cierto? Ya no sería por corte de poda, sino que podrían entrar directamente por la raíz. Bueno, aparte de esas heridas está la destrucción de los meristemas, ¿cierto? Especialmente aquellos nematodos que son ectoparasitarios, que rompen los meristemas, por lo tanto, sencillamente las raíces se truncan y dejan de crecer. Eso implica directamente una menor masa de raíces absorbentes. Y finalmente, una alteración fisiológica del sistema radical, que es especialmente importante en el nematodo del nudo, ¿cierto? O nematodo de los nódulos de las raíces, que son las especies del género Melidogyne, que son probablemente el parásito más eficiente que existe en la destrucción de plantas, porque en el fondo lo que termina haciendo es adaptar las células del sistema radical a su alimentación. Entonces la planta finalmente termina produciendo una gran cantidad de asimilados que van directamente a alimentar a las hembras adultas que se encuentran en su interior. Entonces, nosotros nos damos generalmente cuenta de que tenemos algún problema causado por nematodos cuando empezamos a ver plantas un poco más débiles, brotes más cortos, hojas más pequeñas. Hay un bajo nivel de sombreamiento en muchos casos y realmente por descarte en muchos casos llegamos a determinar que se trata de nematodos fitoparásitos. ¿Cierto? Son muchos los factores de suelo que podrían causar síntomas similares, por lo que en algún momento, cuando realizamos un análisis nematológico, somos capaces de recién determinar que el factor que está causando esa falencia corresponde a este tipo de parásitos. Bueno, esto es un sistema radical sano, ¿cierto? Que es lo que nosotros esperaríamos tener siempre, un sistema radical con los ápices muy agudos, ¿eh? Con una gran cantidad de raicillas creciendo en la temporada, de un color claro, mostrando que son bastante sanas. Acá vemos una visión más general, ¿cierto? Donde vemos una raíz central y muchas raíces laterales cubriendo de buena forma el perfil. No vemos daño de ningún tipo, y eso en el fondo es lo que uno esperaría encontrar en un sistema radical. Ahora, esta es una situación bastante utópica. Normalmente es algo que no vemos, ¿cierto? Lo normal es ver sistemas radicales bastante dañados, por distintas razones, digamos, aparte de los problemas que puede haber con los riegos y otros factores de suelo. En general, en todas las plantaciones siempre hay algún tipo de nematodo que va a ejercer algún daño y que va a producir algún nivel de destrucción. Este tipo de raíces las vamos a encontrar principalmente en plantaciones que se han realizado en suelos, entre comillas, vírgenes, que vienen de vegetación nativa o que no han estado cultivados por muchos años, o en suelos que han sido fumigados, que han sido gasificados, y en la primera temporada, por lo menos, podemos encontrar este tipo de raíces, que no es muy frecuente. Bueno, como les decía, hay una gran cantidad de nematos en los suelos que nos van a causar problemas en este cultivo. Y el que nos reúne hoy, básicamente, este que está aquí, ¿cierto? Aquí vemos una hembrita adulta, una hembra del género Melidogyne, que cuando está en el último estado, ¿cierto? En el estado de hembra adulta, tiene esta forma globosa y se está alimentando de un grupito de células
que son las llamadas células nodrizas, que son entre 6 y 8 células, células grandes, células gigantes, que se encargan de proveerle todos los nutrientes que necesita esta hembra para su reproducción. Por eso le decía que este nemátodo produce, además del daño mecánico, produce problemas fisiológicos importantes, porque en la medida que hay más hembras, hay más células gigantes o puntos de atracción, ¿cierto? Todos los asimilados que empiezan a producir la planta van a estas células que alimentan al nemátodo. Bueno, aquí tenemos la cabeza y tenemos aquí la colita, ¿cierto? La vulva, y la hembra empieza a oviponer, ¿cierto? Forma aquí una gran masa con todos los huevos que quedan en contacto con la superficie del suelo. Bueno, dentro de esta gran diversidad de nematodos que veíamos, estos son probablemente los que causan los mayores daños a nivel mundial. Tenemos Syphinema index, que es un ectoparásito que mide 3 milímetros, 4 milímetros, que además es vector de virus, que afecta a la vid. El virus de la hoja en abanico es transmitido por este nemátodo, que en Chile es un problema importante. Tenemos esta otra especie que es Syphinema americanum, también es un ectoparásito de 3 milímetros que afecta a vides y a muchos otros cultivos. También es transmisor de virus, transmite el tomato ring spot o virus de la mancha anular del tomate. Tenemos este otro mesocriconema, que son ectoparasitarios, nematodos anillados, sobre los cuales no hay ningún tipo de resistencia genética tampoco. Bueno, y acá está Tilenculus semipenetrans, el nemátodo de los cítricos, que como les decía es una plaga muy importante en cítricos, pero que también acá en Chile afecta en forma importante a las vides, tanto viníferas como uva de mesa. Bueno, y Meloidogine, por supuesto, que es probablemente el mayor problema que existe en varias regiones de Perú, donde se cultiva la vid. Para nosotros también es un problema importante, especialmente la uva que es para vino, porque la uva vinífera nosotros no la injertamos toda, por un tema de terroir y de calidad de vino. Los enólogos, los viticultores, en lo posible tratan de no injertar las variedades viníferas. Es un tema ahí de características propias de los mostos. Bueno, todos esos daños, por supuesto, de raíces nos llevan a situaciones como esta, ¿no? Esta es una fotografía de un campo en el norte de Uva de Mesa. Ustedes ven todos estos papeles blancos acá, que en el fondo son gorritos de papel que se le ponen al racimo de uvas para evitar los golpes de sol. Es una medida extrema, ¿cierto? Cuando las plantas ya están más o menos débiles, brotes muy cortos, se empiezan a dar este tipo de situaciones. Y la causa de esto es un sistema radical bastante dañado, ¿cierto? Que no tiene la capacidad de absorber agua en los periodos de mayor calor, y las plantas tienen brotes cada vez más cortos, hasta que finalmente es imposible tener una producción que sea exportable. Aquí también, la sintomatología menos clara, esto ya es una foto más local, probablemente ustedes pueden ver este tipo de suelos, digamos, que son propios de las ciudades, donde hay un nivel de presencia de Meloidogine bastante alto, ¿no? Y produciendo todos estos daños que son bastante claros también. Bien, en la charla decía cierta incidencia del nemato del nudo, y se señalaba ahí a la especie de Meloidogine incognita como el mayor responsable de estos daños. Pero hay una gran cantidad de especies que están asociadas a la vid, ¿cierto? Estas por lo menos son las que hemos encontrado. Acá en Chile tenemos incógnita, Meloidogine apla, arenaria, javanica y Meloidogine etiópica, que es probablemente la especie más importante que tenemos acá en nuestro país. En Perú
esta Meloidogyne incógnita ha sido reportado en la mayor parte de las prospecciones. Pero por ahí hay algún reporte también de que estaría presente Meloidogyne etiópica, que es una especie que se empezó a detectar hace no muchos años en Sudamérica, partió en Brasil, después en Chile y se ha ido viendo su presencia en prácticamente todas partes hasta Estados Unidos. ¿Ya? Se confunde mucho con Meloidogyne incógnita. Y, y los daños, bueno, los daños en general son todos muy parecidos, pero etiópica es bastante más agresivo. Los nódulos que produce son mucho más grandes que el resto. Y eso puede ser la causa también de que hay zonas donde la presión del nemato o los daños causados son mucho más intensos. Puede ser la especie que está presente. Bueno, los daños son conocidos por todos, ¿no? El nemato de los nódulos radicales es una especie muy polífaga que ataca muchos cultivos. Y eso es parte de la complicación que existe en su manejo, porque es difícil hacer rotaciones en muchos casos, porque todos los hospederos económicamente rentables son sensibles. Los tomates, esto es un cultivo muy afectado, de hecho la resistencia incorporada que tienen muchos de los tomates, de las variedades de tomate, no funciona prácticamente, se pierde rápidamente, por lo menos acá en Chile, eh, todos los tomates que se cultivan vienen con resistencia incorporada, pero es muy difícil encontrar tomates que no estén parasitados por Meloidogyne. Eso implica que la resistencia se ha perdido hace mucho tiempo. Alfalfa, también un cultivo sensible, muchas plantas ornamentales como la alegría del hogar, etc. Y por supuesto la vid, que es un cultivo que acá en Chile se cultiva en zonas cálidas y en zonas medianamente frías, esto en la zona centro-sur. Ahora, ¿por qué es tan complicado el manejo de este nemato? Bueno, básicamente por, por el tipo de parasitismo que tienen, ¿cierto? Que es un endoparásito. Ustedes vieron a la hembra que está metida dentro del tejido de la raíz y está muy protegida en esa zona de cualquier activo químico que uno pueda aplicar al suelo, ¿no? Eh, esta hembra produce una gran cantidad de huevos, esto puede producir entre 300 y 400 huevos durante su periodo de vida, que en estado adulto es aproximadamente 2 meses, en que puede estar poniendo una gran cantidad de huevos. Bueno, de estos huevos, eclosa, estos huevos que están en la matriz gelatinosa, eclosa esta larvita, que cuando se realizan análisis nematológicos, la mayoría de los campos que he visto en Perú tienen algún laboratorio en el predio y detectan estos juveniles, ¿cierto? Que es el que sale del huevo y es el que busca una raíz para entrar. Este nematodo no afecta a raíces viejas, ataca solamente raíces nuevas que se hayan formado en la temporada, que son raíces jóvenes, que tienen tejidos no diferenciados. Digamos. Una raíz vieja en general tiene todos los tejidos diferenciados. Digamos, las células que dan origen a los vasos conductores ya se modificaron, las células que van a ser parte de la corteza ya están modificadas, etcétera, etcétera. Entonces, el nematodo no tiene ninguna posibilidad de transformar la raíz. Por eso que necesita raíces nuevas para poder transformar estas células. Y la transformación que hace el nematodo cuando entra a la raíz es producir estas células gigantes y además estimular la división celular para que se forme el nódulo. Y de alguna manera el objetivo del nódulo es proteger a la hembra cuando está en su interior. Bueno, este juvenil empieza a mudar al interior de la raíz, ¿cierto? Pasa a juvenil de tercer estado, después sigue mudando, pasa a juvenil de cuarto estado, hasta que llega a ser una hembra adulta y madura al principio, una hembra joven, donde el nódulo ya está formado y la hembra empieza a reproducirse. Bueno, en general no hay machos, o sea, la hembra se reproduce por partenogénesis, tiene un ciclo propio. Eventualmente, cuando las raíces están muy destruidas, aparecen machos o pueden aparecer machos que fecundan a la hembra y que le dan una mayor diversidad sexual. Y el objetivo, en el fondo, de este proceso de que aparezcan machos
aumentar probablemente la variación genética que les permita resistir condiciones más adversas. Pero lo normal es que la hembra se reproduzca sola. Ahora, ¿cuántas generaciones podemos tener al año? Bueno, va a depender solamente de la temperatura. En zonas frías, en la parte sur de Chile, por ejemplo, podemos tener 3, 4, 5 generaciones, todas en verano. En zonas muy cálidas, como podría ser Piura, por ejemplo, podríamos tener perfectamente unas 8 generaciones, si es que están las condiciones de raíces. Eso significa que una hembra por cada generación produce 400 huevos, imagínense eso multiplicado por 8 generaciones. Por eso es que el nivel de avance del problema es tan rápido, por la alta tasa reproductiva que presenta el nemato en suelos muy calientes y con humedad permanente, se reproduce con mucha rapidez. Bueno, estas son raíces nuevas, ¿cierto? Raíces jóvenes por las cuales entró una gran diversidad de endoparásitos y se empiezan a mover por los tejidos hasta que se establecen en el interior de la raíz. Aquí vemos un par de hembritas que ya están establecidas, alimentándose de sus propias células gigantes. Aquí está la colita, posteriormente va a aparecer una masa de huevos gigante aquí que va a ser la que va a transmitir el problema al resto del suelo. Bueno, aquí vemos varias imágenes de lo mismo, pero es importante ver cómo es esto cuando hacemos un corte transversal, ¿cierto? Esta es una raíz nueva, con una hembra que entró, esto es una hembra que debe tener 20 días desde que entró a la raíz, una larva que entró y ya está en estado adulto cuando son altas las temperaturas. Aquí están las células que la alimentan en forma permanente. Estas son las células que se han dividido en forma sistemática para formar el nódulo, y la hembra quedó metida adentro, absolutamente protegida de las condiciones del suelo. Aquí está protegida no solamente de los químicos que hayan en el suelo, sino que también protegida en general de algunos parásitos que la puedan afectar, ¿cierto? Algunos hongos, bacterias que pueden afectarla. Aquí, en este caso, está protegida. Aquí está la masa de huevos, que son puestos en una especie de jalea. Esta es una matriz gelatinosa que puede ser bastante dura, que tiene varios componentes químicos, muchas proteínas y lípidos que protegen a estos huevos. Es una matriz también un poco impenetrable y que también protege a los huevos de las cosas químicas que hayan en el perfil. Bueno, de aquí salen, ¿cierto?, las larvas que van a llegar al suelo y son las que transmiten el problema y buscan raíces nuevas que estén sanas y en activo crecimiento. Esto no se les va a olvidar más. Aquí tenemos una hembra adulta alimentándose de sus propias células, sus propias fuentes de alimento. Esto es una imagen un poquito más didáctica. La hembra, todo esto que está acá es tejido de raíz, ¿no? Esto que está acá. La hembra adulta alimentándose, aquí está su cabeza, y aquí está la masa de huevos, ¿no? Como decía, esta masa puede contener 300, 400 huevos, y en muchos casos cuando se aplican nematicidas, el estado sensible es básicamente la larvita que anda dando vuelta en estas condiciones. Lo que está metido dentro de la matriz es bastante más difícil de llegar. Finalmente nos vamos a encontrar con estos nodulitos. Cada uno de estos nódulos contiene una o más hembras. Entonces aquí se está produciendo una asimilación importante de lo que produce la planta, si todos los productos derivados de la fotosíntesis se empiezan a mover hacia estos nódulos. O sea, hay un gasto energético muy importante de la planta en la producción de los nódulos, porque esa es materia seca. Pero además, los asimilados se van directamente a alimentar a las hembras para que produzcan huevos. Eso de alguna manera va explicando por qué las plantas se empiezan a deteriorar de esa forma. Bueno, en variedades muy sensibles empezamos a tener esto, ¿no? Estas son plantas que ya en un año tienen
prácticamente el 100% de su sistema radical, con nódulos, nódulos de distintos tamaños. Aquí vemos nódulos bastante grandes, incluso, que probablemente se deba a la presencia de Meloidogenia etiópica, que es una especie más agresiva que produce nódulos mucho más grandes, ¿cierto? Por lo tanto la planta gasta más energía en eso y se deteriora bastante más rápido. Bueno, este es uno de los portainjertos que habitualmente se usan para el manejo de nematodos, que es el Harmony, la verdad que el Harmony es un portainjerto que se desarrolló hace muchos años, más de 40 años, pero básicamente es un patrón que fue desarrollado como tolerante o resistente a nematos del género Siphinema, especialmente Siphinema index. Casi todas las pruebas fueron hechas sobre ese nemato. Pero es un patrón que se ha comportado siempre como medianamente sensible a varias especies de Meloidogenia. Tiene algún grado de tolerancia en suelos fríos, pero en suelos calientes prácticamente se comporta como un patrón franco. Ustedes ven acá, todas estas masitas, todos estos puntos que están acá son masas de huevos. Este es un patrón que tiene bastante nodo, pero además tiene un nivel de inóculo tremendo para todas las raíces que se van a formar en un tiempo más. Digamos, si esta planta estuviese en receso, cuando viene el crecimiento de nuevas raíces, ya tenemos por lo menos 300 huevos en cada una de estas bolsitas, de las cuales va a salir una larva, y obviamente el 100% de las raíces que se formen van a ser afectadas. La asociación que se produce con otros hongos es muy importante. En aquellos suelos donde hay una muy baja biodiversidad, como ocurre, por ejemplo, en los suelos muy arenosos, de lo que he visto en Piura, en esos suelos en general puede haber una baja presencia de hongos fitopatógenos. A diferencia de lo que ocurre con suelos que son muy agrícolas, donde por muchos años se cultivaron hortalizas, donde es mucho más frecuente la presencia de algunos hongos fitopatógenos importantes. En esos suelos es más factible que se dé este tipo de daños. ¿Sí? O sea, ustedes ven aquí un sistema radical que está muy dañado por nematodos, pero además una cantidad importante de hongos que penetraron al sistema radical y terminan por destruirlo completamente. La asociación con Agrobacterium vitis también es importante, ¿cierto? Por las heridas que se producen, no solamente entran hongos, también pueden entrar estas bacterias que producen las agallas del cuello y que generalmente entran por daño mecánico, ¿cierto? Daño de palas, de picotas, en algunos casos de insectos, y también por las picadas que produce el nematodo. Bueno, y la parte aérea obviamente en algún momento se resiente, ¿no? Aquí vemos estas plantas que están muy dañadas, ¿cierto? Alta presión de nemato, brote muy corto, el daño mecánico muy intenso, y además intoxicación por sales, que es un tema que ocurre. Hay reportes de varios nematos que en el fondo, de alguna manera, estimulan la entrada de sales a la planta, ya sean principalmente algunos cloruros, eh, qué sé yo, sodio también. Eso se ha visto especialmente con Tylium semipenetrans, ¿cierto? Que es el nematolog cítrico, que a la medida que aumenta su población, ahí puede haber mayor entrada de sodio, ¿cierto? Las plantas pierden un poco la capacidad de discriminar qué es lo que entra. Acá vemos daños también por sales ocasionados por una alta presión de nematodos. Acá vemos plantas muy pequeñas, ya con brotes muy cortos y plantas más grandes, digamos. Bueno, aquí en el fondo está claro que estas plantas están muy dañadas, aunque las plantas del lado se ven más vigorosas, pero sin duda si uno hace un análisis nematológico de estas plantas vigorosas tienen una población también bastante alta, y el próximo año estas plantas van a estar igual que estas. Entonces es un tema que avanza rápidamente cuando se dan las condiciones de suelo. Y las plantas obviamente empiezan a morir. Ahora, esta muerte, como les decía, generalmente no es causada por el nemato directamente, sino que es más bien causada por la presencia de hongos a nivel de suelo. En estos suelos que yo les muestro acá, se cultivó papas por mucho tiempo, ¿ah? y otros cultivos de chacarería, tomates, también hubo algunos
cultivos de alfalfa para alimentación de ganado. Entonces, esos suelos tienen una gran cantidad de otros patógenos. Y al establecer las vides, obviamente está el nemato y están los otros patógenos y se produce una simbiosis bastante mortal. Aquí son plantas de 2 años que ya han desaparecido del campo. Bueno, finalmente los factores que van a favorecer la presencia de estos nematodos son básicamente suelos livianos, estos suelos pedregosos, arenosos, variedades sensibles, humedad, los cultivos previos que hayan dejado el suelo infectado y también, por supuesto, las plantas que vienen de vivero, que es un problema permanente de contaminación. Ahora, de todo esto, bueno, hay cosas que son manejables y otras no. Qué sé yo, el tipo de suelo no lo podemos modificar. Las variedades sensibles sí podríamos jugar un poquito con los portainjertos. En cuanto a la humedad, esto es un factor que podríamos manejar perfectamente en condiciones de preplantación, ¿cierto? Los nemátodos en general del género Meloidogyne tienen dos puntos débiles. Uno de ellos es que son individuos que necesitan agua libre en el fondo para vivir, o humedades relativas de suelo cercanas al 100%. Por lo tanto, cuando un suelo se deshidrata, cuando un suelo se seca, los nematodos van desapareciendo rápidamente. Entonces nosotros de alguna manera podemos manejar eso en condiciones de preplantación. El otro punto sensible es la temperatura. Sobre los 45 grados su viabilidad empieza a bajar rápidamente. De hecho, un buen método de control de Meloidogyne en plantas de vivero es la inmersión en agua caliente. Cuando metemos plantas con nódulos en agua caliente a 50 grados, por ejemplo, matamos huevos y matamos las hembras que están en su interior. Bueno, con todos los cuidados, por supuesto. Si se nos pasa la temperatura también va a morir la planta. Bueno, y las plantas infectadas de vivero, por supuesto, que son las que en algunos casos son las que transmiten el problema. Bueno, llegando un poco al control, el control siempre uno lo debería dividir en lo que es un control preventivo y un control curativo. Y la clave de todo esto está en el control preventivo. De hecho, si uno tiene un suelo limpio, con 0 nematodos, y usa planta limpia, lo más probable es que nunca tenga problemas nematológicos. Pero esa situación ideal se da pocas veces, ¿no? Y en muchos casos por falta en cosas tan simples como hacer un análisis nematológico de suelo antes de plantar, nos encontramos posteriormente con un problema bastante serio, ¿no? Un análisis nematológico es una herramienta bastante simple y barata, pero que nos entrega una información muy valiosa, porque nos dice qué tipo de nematos hay en ese suelo y en qué densidad. Y de acuerdo a eso nosotros podemos tomar muchas decisiones que son importantes en el establecimiento de un cultivo nuevo. Los viveros, ¿cierto? Aquí vemos el tema de la dispersión. Esta es una planta de un vivero, esta no es una fotografía trucada, ¿no? Es una planta de un vivero que se estableció en un suelo que estaba libre de nematos, lo cual es un problema terrible porque poner este tipo de plantas en suelos limpios significa tener un problema de ahí para muchos años más, porque en el fondo el cultivo va a seguir desarrollándose, el suelo ya queda infectado, y cualquier otro cultivo que se ponga encima de esto, por lo polífago que es el nemato, va a sufrir los mismos problemas. Entonces, los viveros, lamentablemente, han sido causa de la dispersión del problema en todas partes, ¿no? En Perú seguramente lo mismo, acá en Chile ha sido bastante claro que la mayoría de los viveros están ubicados en una zona del país y de ahí se han movido distintas plagas hacia el norte de Chile. Bueno, otra herramienta muy importante de preplantación son los barbechos secos. Porque como cuando hablamos de prevención, ¿cierto? Yo les decía suelo limpio, planta limpia.
bueno, planta limpia significa tener viveros certificados y una revisión exhaustiva de las raíces que se están poniendo. El suelo limpio implica hacer análisis nematológico. Si el suelo está infectado, bueno, hay que tomar algunas medidas, y ahí básicamente son dos herramientas las que se pueden hacer. Una es la fumigación de suelos y la otra son los barbechos secos. Bueno, y este barbecho seco en general funciona bastante bien en aquellas zonas donde hay muchas temperaturas y donde llueve poco, ¿no? Porque, como les decía, el nemato es muy sensible a la deshidratación. Entonces, un suelo como este, un suelo liviano, arenoso, lo podemos trabajar, dar vuelta, arar, rastrear, ojalá hasta los 40 centímetros, en forma permanente durante todo un verano, e irlo deshidratando. Y el efecto de ese manejo puede ser tan bueno como una fumigación, ¿no? Con la ventaja de que no eliminamos a muchos de los enemigos naturales que pueden estar ahí, que es el gran problema que tiene la fumigación. La fumigación elimina enemigos naturales y normalmente las reinfestaciones son bastante altas. Con los barbechos eso no ocurre, ¿no? Con un verano en una zona muy caliente y que esté seco, uno puede bajar, nunca a cero, pero puede disminuir mucho el nivel de población, hasta un nivel que no sea económicamente dañino. Bueno, el uso de los portainjertos también es una herramienta importante. Hay países en los cuales los portainjertos funcionan bastante bien, como son los países de clima templado. ¿Cierto? En Chile los portainjertos en general funcionan, porque según la literatura, ¿cierto? La literatura dice que va a pasar esto y esto otro con estos portainjertos y sucede, ¿cierto? El Harmony es tolerante, resistente a Cifenema Index, Salt Creek también. El 1103 Porcel es sensible a cifinema, etc. Entonces, el 10114 anda bastante bien sobre prácticamente todos los nematodos, se comporta muy bien en condiciones de suelo frío, ¿no? Harmony es tolerante o resistente a Cifenema Index, medianamente sensible a meloidogina. Pero en suelos muy calientes, donde las temperaturas de suelo pueden subir sobre los 28 grados o 30 grados, generalmente la resistencia se pierde, ¿no? Y eso sucede en muchas partes. Y en esos lugares los portainjertos se comportan como francos, o sea, no tienen ninguna capacidad de tolerar la presión de distintos tipos de nematodos, que es lo que ocurre en Piura, donde prácticamente todos los patrones se comportan como sensibles a meloidogina. Bueno, y dentro de lo que es los controles curativos, que ojalá uno nunca tuviera que llegar al control curativo, pero lamentablemente siempre falla algo, o el suelo está infectado o las plantas venían infectadas. Y en el corto plazo se producen los problemas, ¿no? También es importante la parte analítica de suelos para determinar los niveles de infección que tenemos y de alguna manera ir haciendo un monitoreo que nos permita establecer distintos programas de manejo. Bueno, y vamos llegando a lo que ocurre como manejo de posplantación, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer en posplantación cuando queremos manejar un problema? No es mucho lo que podemos hacer, las herramientas son básicamente manejos químicos, que son los tradicionales, la aparición de algunos productos biológicos o botánicos, probablemente en los últimos 20 años, que ha sido más intenso su uso, y el uso de enmiendas orgánicas, ¿cierto? Guanos, compost, test de compost y algunos de estos elementos que lo que hacen es aumentar la diversidad biológica en los suelos, que es muy importante para el manejo de estas plagas. Pero cuando los problemas son muy graves, no es suficiente. Bueno, en todas partes hay distintos productos para el control de nematodos. Básicamente los clasificamos en fumigantes, que son productos que se aplican antes de plantar y son recomendables en situaciones de replante, donde hay suelos muy infectados y tenemos que plantar en forma rápida. Bueno, el fumigante es la solución en el corto plazo. Es bastante caro, ¿no? y de efecto muy cortoplacista. Los nematicidas no fumigantes, que son varios productos, han ido variando con algunos
han ido desapareciendo del mercado, pero en general son los mismos productos que ya llevan 50, 60 años en el mercado, dando vueltas, ¿no? Y algunos productos biológicos o botánicos, ¿cierto? Como el ditera, que es un hongo, son los metabolitos del hongo que se aplican. El Paecilomyces lilacinus, que, bueno, que ya cambió de género, ¿cierto? Ya no es un Paecilomyces, pero que también se vende en muchos países con distintos nombres comerciales. Hay varios productos botánicos, bases saponinas y a otros activos. Esto solo lo puse solamente como ejemplo. Y también están aquellos microorganismos que colonizan la rizósfera. Tenemos rizobacterias y hongos que se han ido convirtiendo en una herramienta interesante de protección de raíces nuevas, ¿cierto? Como una especie de escudo o barrera que va limitando la entrada de estos nematodos, ¿no? Bueno, aquí vemos un típico ejemplo de fumigación de suelos. Aquí teníamos una plantación de vides que estaba muy infectada de nemátodos y de otros, tenía una gran cantidad de insectos también, insectos de suelo. Y para hacer un replante efectivo, la alternativa era o fumigar o dejar el suelo en barbecho por 2 o 3 años en estas condiciones. Se decidió fumigar y aquí se está aplicando el 1,3-D, que es un fumigante de suelo que mata todo. Se está fumigando hasta los 40 centímetros, que es más o menos la profundidad a la que van los inyectores, en bandas. Esto se deja 10 días, posteriormente se origa y se planta. Este método obviamente es muy efectivo, mata el 100% de lo que está en ese suelo. O sea, se puede plantar 20 días después, uno ya puede estar iniciando la plantación y en el primer año, hasta en el segundo año, el crecimiento es bastante vigoroso. Para la enchilera hay movimiento de los gases que pueden también permitir controlar esto, pero en profundidad esto se va perdiendo. Lo mismo que aquí bajo los 40 centímetros también no hay ningún control y en esas zonas las plagas quedan exactamente igual como estaban antes de la fumigación. Por eso es que cuando uno fumiga, es necesario, como dice acá, es necesario incorporar microorganismos, solos o a través de materia orgánica, ¿cierto? Porque necesitamos devolverle la vida al suelo. Este suelo muy estéril, hemos eliminado todos los enemigos naturales, por lo tanto, cuando llegan las plagas, no tienen competencia. Y aquí la plaga puede llegar por maquinaria, por agua de riego, y principalmente por la movilidad de las capas más profundas. Entonces el nemátodo se va a mover, los nematodos se pueden mover 30, 40 centímetros desde que eclosan del huevo, entonces pueden llegar perfectamente desde capas más profundas a la zona de las raíces, y como no hay competencia, se desarrollan mucho más rápido. Por lo tanto, si uno fumiga, debe necesariamente devolverle la vida al suelo. Bueno, y dentro de los productos biológicos que se han desarrollado en los últimos tiempos, hay varios tipos, ¿no? Pero lo importante es ver de qué forma o bajo qué condiciones los podemos utilizar. Los productos biológicos en general tienen un efecto knockdown de cero, ¿cierto? O sea, uno los aplica y no van a actuar inmediatamente, sino que tienen que adaptarse al suelo, a las condiciones ambientales, y de ahí ejercer algún grado de control, y ojalá pudiesen quedarse en el tiempo, ¿no? Una de las herramientas interesantes que se han desarrollado en el último tiempo es la inoculación de los sistemas radicales antes de la plantación, ¿no? Y eso es muy importante porque normalmente las plantas que vienen del vivero en general pueden venir de un suelo que haya sido agrícola o a veces en sustrato estéril. Viene un sistema radical bien desarrollado, pero que no tiene ninguna protección extra contra los nematos. Antiguamente se hacían inmersiones de estos sistemas radicales en nematicidas, ¿cierto? Se hacía una solución nematicida, y poníamos las plantas y luego se llevaban a terreno. Ahora, eso en general no tiene mucha utilidad a menos que las plantas sean de mala calidad.
Pues si la planta es de buena calidad, esa inmersión no va a tener ningún efecto importante en las poblaciones de nematos que están en el suelo, porque ese producto es una lámina muy delgadita de producto que se va a ir rápidamente y las raíces van a quedar expuestas, ¿no? Entonces, la inoculación con microorganismos sí es una herramienta importante, ya sean hongos o bacterias, porque permite que el sistema radical ya vaya protegido, vaya inoculado, se lleva al campo, y estos organismos que colonizan las raíces se pueden quedar ahí en forma indefinida, ¿cierto? Si el producto es compatible con ese sistema radical, van a tener una herramienta permanente de protección, que va a partir de la plantación nueva, entonces les va a dar una protección adicional a lo que se puede hacer con aplicaciones de productos al suelo. Bueno, esto es solamente un gráfico para mostrarles un poco cómo funcionan estos hongos o bacterias colonizadores de la rizófora. Lo que hacen en el fondo es vivir a expensas de la planta, sin causarle daño. La planta está exudando al suelo una gran cantidad de hidratos de carbono y otras moléculas que son tomadas por estos microorganismos y les permite multiplicarse. A su vez, el microorganismo que hace libera al medio, excreta una cantidad importante de proteasas, lípidos y una cantidad importante de enzimas que van frenando no solamente los nematos, sino que también tienen efecto sobre hongos y otros patógenos de suelo. Entonces se produce ahí una simbiosis muy interesante de protección al sistema radical. Por eso que está trabajando bastante en esto, es una herramienta complementaria muy interesante y en general de bajo costo, de buena utilidad en inicio de plantación. Por ejemplo, esto es un ensayo que se hizo sobre Allison en el norte de Chile, injertado con el 1103 Paulsen. Un parrón muy viejo que se arrancó muy infectado de distintos tipos de nematos, sobre el cual se habían hecho muchas aplicaciones de nematicida históricamente. Finalmente, el parrón no resistió problemas de madera, problemas de raíces, etcétera, etcétera, y se hizo una plantación nueva en la cual las plantas que se establecieron se sometieron a dos tipos de tratamiento: inoculaciones con bacterias colonizadoras de la rizósfera y nematicidas de tipo fosforado, en este caso granulares. Y los resultados que se vieron en estas plantaciones nuevas después de 2 años de evaluaciones, es que en general, por lo menos sobre Cyphinema index, que es el nematodo más complicado, hubo un 76% de control, y sobre otro fitoparásito un 85% de control, versus un químico que no es capaz de mantener en el tiempo el control, ¿cierto? El producto químico ustedes lo aplican, con los riegos siguientes se va, ¿cierto? Se lixivia y también se degrada por los microorganismos de suelo. Entonces, el químico no dura más de 30 a 40 días en el suelo. Eso explica, digamos, que después de un tiempo ya no tiene ningún efecto de control, versus los microorganismos que son capaces de adaptarse a esos sistemas radicales y que pueden quedar actuando un tiempo prolongado. Entonces, las recomendaciones de uso de estos microorganismos en plantación son para inversión de plantas, en plantaciones nuevas con niveles moderados a medio de nematodos fitoparásitos, ¿no? Se mantienen estas plantas en forma permanente. En viñas orgánicas o plantaciones biodinámicas en manejo integrado, o sea, son ideales para ese tipo de manejo. Ahora, en suelos de altas poblaciones también es recomendable aplicarlos, pero ahí combinado con otros tipos de productos. Estas inoculaciones más químicos post plantación u otros biológicos post plantación. Ahí se necesitan de todas maneras una combinación de distintos tipos de manejo. Bueno, como les decía, la parte curativa siempre es lo más complicado, porque lamentablemente cuando las plantas se decaen o cuando las plantas entran en decadencia, en muchos casos recién los agricultores se preocupan. Y cuando llega el médico
o el especialista, va a ver un paciente que ya está bastante deteriorado. Es muy difícil recuperar sistemas radicales destruidos. Las vides tienen una capacidad de tolerar un daño a las raíces en forma importante, ¿cierto? Pueden perder el 40% de su sistema radical y aún no mostrar síntomas aéreos. Entonces, los síntomas aéreos se presentan ya cuando el daño es muy avanzado y muchas veces es irreversible, ¿no? Pues es importante el monitoreo previo siempre para tener claro cómo van las poblaciones y poder tomar decisiones antes de que el vigor se caiga, porque muchas veces no es recuperable, ¿no? Bueno, la herramienta básica o la más potente que contamos para situaciones curativas son los productos con acción hematicida, principalmente químicos y algunos biológicos que se van aplicando vía riego en este caso, ¿no? Y las preguntas que le van a surgir siempre van a ser cuándo aplicar, qué, cómo y cuánto aplicar, ¿no? Estas 4 preguntas son, constituyen la base del manejo. El cuándo es bastante simple de contestar, cuando estén creciendo las raíces. Por ejemplo, vemos estas raíces acá que ya llevan una semana creciendo, lo cual puede ser tarde, ¿cierto? Porque el nemato entra cuando las raíces están en puntos blancos, ¿no? O sea, recién están tomando los puntos blancos, ya puede entrar el nemato. Por lo tanto, este crecimiento ya sería tardío para realizar una aplicación curativa. Acá lo mismo, esto es una raicilla que lleva un par de días, esto ya podría estar atrasado. Entonces, lo ideal es aplicar antes de que, un día antes de que se produzca este crecimiento, ¿no? ¿Qué aplicar? Bueno, ahí las alternativas son bastante variables y van a depender de las condiciones que ustedes estén, ¿cierto? Puede ser nematicidas químicos, especialmente altas poblaciones, inicio de programas de manejo. Producto de origen biológico, que es para manejos integrados, manejos orgánicos, o en aquellos casos en que estamos trabajando con mucho compost o guanos, es difícil aplicar nematicidas químicos cuando tenemos materia orgánica en el suelo. Por un lado, estamos produciendo una cantidad importante de microorganismos y por otro lado lo podríamos estar afectando con los nematicidas químicos. También muchos productos químicos se fijan en la materia orgánica. La materia orgánica los toma, los corta y desaparecen del medio. Entonces, la mezcla de químicos con compost o guano no es muy buena, ¿no? Bueno, y están los estimulantes de desarrollo de raíces, que son una herramienta importante cuando tenemos una carencia o daños ya muy, muy avanzados. Bueno, aquí podríamos hablar mucho de qué productos aplicar, va a depender mucho, ¿cierto? Los productos son muy solubles algunos y se lixivian muy rápido. En suelos muy arenosos hay que evitar productos extremadamente solubles porque se van rápidamente del medio. Las texturas, ¿cierto? Asociadas a la solubilidad. La profundidad de raíces, las horas de riego, o sea, todos esos elementos van a jugar en contra o a favor de un éxito del programa, ¿no? Bueno, yo creo que el cuánto aplicar, lo hemos conversado por ahí en algunas oportunidades con algunos de ustedes. La dosis es una cosa muy relativa que depende de la profundidad de raíces, del crecimiento lateral y de las horas de riego que se hace, ¿cierto? Uno trata de tener una concentración letal en el suelo hasta donde están las profundidades de raíces. Y ahí tenemos que depender directamente de los sistemas de riego. Bueno, en el suelo el producto se va a mover en forma muy distinta dependiendo de las texturas del suelo. Yo les quiero mostrar aquí un par de láminas, las cuales hace muchos años con unos colegas en Chile trabajamos en ver cómo se mueve el producto, para lo cual aplicamos colorantes al suelo y vimos cómo se movía en función de las horas de riego, ¿no? Este es un suelo pedregoso, más o menos liviano, pero que tiene un nivel de arcillas y arena que lo compite en una matriz franco-arenosa, pero con una gran cantidad de pedregosidad y ripio que hace que el producto se pueda mover más o menos rápido. Bueno, ustedes ven aquí media hora de inyección de un nematicida en goteros a 1 metro. Tenemos un bulbo muy pequeño que estaría protegido, ¿no?
Aquí ven ustedes 1 hora de inyección de un colorante, los bulbos aquí todavía no se toscan y no ha bajado más de 30 centímetros. Entonces, es importante ver hasta qué profundidad están las raíces y hasta dónde queremos proteger. Estos son muchas horas ya, 7 horas de inyección, bueno, está todo teñido, que podría eventualmente ser el caso de una inyección muy larga que nos permitiese cubrir todo el perfil. Pero ahí obviamente hay un tema de costos, ¿cierto? Porque con esta cantidad de horas de riego, la dilución del producto es muy alta y probablemente no sea nematicida, haya perdido su eficacia. Aquí vemos un suelo con un poco más de materia orgánica, con 1 hora y media de inyección, y tenemos un bulbo bastante pequeño también, y muchas zonas del sistema radical que no quedan protegidas. Entonces, cuando se realiza una inyección de nematicidas, uno debería tener muy claro cómo se mueve el producto en el suelo, para poder tener éxito en la aplicación. Bueno, hay otras cosas más que van a afectar la eficacia de algunos productos en el suelo. Esto también es un ensayo, lo pongo a mostrárselos porque de aquí se deducen varias cosas, ¿no? Aquí son productos ya más o menos antiguos que se han utilizado por muchos años en Chile, como el Nemacur y el Racre, en el control de melodioxina incognita en un parronal en la zona norte. Ustedes se fijan que, bueno, Nemacur se usó como el estándar, lo que se recomendaba en ese momento, inyecciones de media hora, o sea, los niveles de control son bajísimos, o sea, cero, eh, para el sistema radical. Cuando se realizan inyecciones largas, bueno, se logra un control mucho más eficiente, pero que está alrededor del 50%. Y aquí la explicación de esto, bueno, los productos de esto llevan muchos años en el mercado y ustedes ya saben que una de las recomendaciones básicas cuando se trabaja en control químico es rotar productos. En general no hay reportes de resistencia de los nematos a los nematicidas, pero lo que sí hay es lo que se conoce como degradación microbiana acelerada, que es un fenómeno que se da en que los microorganismos que están en el suelo se adaptan rápidamente a las moléculas y las degradan mucho más rápido. Entonces, este Nemacur se aplica hace más de 50 años en los campos de la zona norte, por lo tanto, probablemente hay una microflora muy adaptada a su uso. También puede pasar lo mismo con el rugby, que también lleva muchos años de aplicaciones en la zona norte y hay suelos en que probablemente haya perdido un alto nivel de eficacia. Por eso las recomendaciones de rotación son básicas para esto, ¿no? Y un poco enfocado a lo mismo, algo que siempre es recomendable, ustedes se fijan acá, los niveles de control son de este tipo después de 4 horas de inyección, ¿no? Hay un segundo fenómeno, aparte de la degradación microbiana acelerada, que incide en el éxito, que es el riego posterior que se realiza en las aplicaciones, ¿cierto? Cuando cuando se realiza una aplicación de un químico al suelo, este producto empieza a actuar inmediatamente, ¿ya? Y su eficacia va a depender del tiempo y de la concentración que tenga ese producto, ¿cierto? El tiempo en que esté actuando y la concentración. Necesitamos por lo menos 2 días, por lo menos, en que el producto esté actuando. Entonces, en aquellas zonas en que se riega en forma excesiva, usted hace la aplicación y probablemente, y si riegan al otro día, el producto se va inmediatamente. Si riegan 3 días después, probablemente también parte del efecto que hayan logrado o que se esté logrando se vaya a perder. Entonces, los riegos post aplicación del nematicida, ojalá uno los pudiera postergar en forma eh, muy amplia. Y aquí ustedes ven un gráfico donde los niveles de control a los 30 días después de la aplicación fueron muy altos, ¿ya? ¿Y eso por qué sucedió? Porque esto es un campo donde se produce uva para vino y los productores de uva para vino riegan muy poco, riegan 1 vez al mes aproximadamente en esta época, o menos, porque lo que les interesa de alguna manera es ir concentrando los taninos, los fenoles y todos los elementos que les dan
las características al vino. Entonces, una planta con exceso de riego, en teoría produce un vino bastante fome, por decirlo de alguna manera. Por eso es que aquí se riega muy poco. Entonces, eso permite que el producto quede actuando por mucho tiempo. O sea, aquí se hizo una aplicación y se regó 30 días después. El producto quedó actuando en el bulbo por todo ese tiempo. Obviamente el control es mucho más eficiente. También aquí otro ensayo en la zona norte que tiene que ver con estos tipos de productos y los manejos, ¿no? Aquí se trabajó con ditera y con un testigo químico. Y la idea en este caso era ver otros elementos, porque los químicos convencionales matan nematos, digamos, o eso es lo que uno busca, pero los productos biológicos o los productos botánicos en muchos casos tienen efectos colaterales, porque es materia orgánica que también se está incorporando al suelo, y aquí vemos un ensayo de varios años con este ditera, y lo que se hizo aquí utilizar este tipo de jaulas, ¿cierto? Se enterraron las jaulas, y se empezaron los programas de manejo y de control que se evaluaron 2 y 3 años después, ¿cierto? Todos los años se sacaba un grupo de jaulas para ir viendo qué pasó al interior, ¿no? Entonces, a los 3 años se hizo una evaluación final y los resultados fueron bastante interesantes porque era una plantación nueva de vides que no tenía una alta población de nematodos, pero se realizaban 1 o 2 aplicaciones al año de estos dos productos. Los dos tienen acción nematicida, pero uno es orgánico, y eso permite también elementos adicionales en el desarrollo de raíces. Y aquí los resultados fueron bastante interesantes. Por ejemplo, el caso de nódulos de melodegina vistos dentro de la jaula, la cantidad de nódulos por gramo de raíz en ambos casos era similar y muy diferente al testigo, lo cual es bastante bueno, ¿no? Pero en cuanto a otros elementos como, como peso de racimos, por ejemplo, ahí se ve que hay un efecto adicional de la incorporación de esa materia orgánica, ¿no? Entonces, trabajar con productos biológicos botánicos como complemento en algunos casos en que la población no sea tan alta como un producto solo puede ser una herramienta interesante. En aquellos casos en que no se necesita un programa intenso químico, sino que uno pueda trabajar con productos, entre comillas, más blandos o que le den unas características adicionales al programa de control. Bueno, y después de todo este rato que me han estado escuchando, supongo, o tal vez estaban durmiendo o viendo otras cosas, les agradezco mucho la atención. La verdad es que, como les decía, es muy difícil hacer clases hablándole a una pantalla. A raíz de esta pandemia, nosotros acá en Chile también estamos todos cuarentenados y todas las clases que me toca hacer en la universidad las tengo que hacer vía Zoom y nunca sé si mis alumnos me están mirando o no. Aparecen conectados, pero nunca sé si están o no están. Espero que ustedes hayan estado siguiendo. Gracias por la atención. Erwin, muchísimas gracias por la presentación, muy interesante. Tenemos varias preguntas, muchas preguntas de los espectadores. Boris y Álvaro nos van a ayudar un poquito para leer las preguntas en orden y un poquito escoger seguramente las que más se repitan. Si es que por ahí mandan una pregunta y no se llega a responder ahora en vivo, no se preocupen, las estamos anotando todas y vamos a responderlas vía correo electrónico, aquellas que no hayamos podido responder para todos. Bien, aquí estamos atentos a la jugada. Claudia, las preguntas las vas a hacer tú en voz alta. Te las va a hacer Álvaro. Álvaro Ya, Azancor. okay. Uh-huh. Don Álvaro Azancor, perfecto. Bueno, Irwin, ahí está Álvaro, creo. ¿Álvaro? Sí, acaba de perder señal. ¿Cómo está, don Erwin Avallay?
Mucho gusto, don Álvaro, ¿cómo le va? Doctor Erwin Oya. Gracias a todos los que han estado escuchando, porque siempre yo creo que si hay en algo que es difícil dar una recomendación en el tema nemato, es mucho más fácil en hongo, ¿no es cierto?, fungicida, algún insecticida, pero en nemato, como es algo que es tan difícil de ver o tan difícil de determinar, porque como tú mismo muchas veces dices que los números a veces puede que no te digan ni una cosa, ¿no? Sino que los estados de las plantas. Parece que como yo no soy el charlista, tengo que hacer las preguntas yo, ¿no? Claro, tienes que resumirlo. Sí, yo creo que había muchas preguntas que estuvieron contestadas posterior al enunciado, pero traté de ir resumiéndolas como para ir redondeando ideas nomás, Erwin. Ok. Entonces, un poco, y recién lo mencionaste, digamos, lo que eran, primero, si tomamos un caso extremo en términos de ciclos, ¿no es cierto?, como Piura, ¿cuándo aplicar, en el fondo? ¿No es cierto? Porque siempre hablamos de aplicar en los flashes radiculares dentro de un concepto de subtropical o templado, en realidad, que no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con los ciclos de ritmos radiculares de lo que puede ser, ¿no es cierto?, un lugar como Piura. Claro. Entonces, ¿dónde me gasto las balas? Sí, bueno, yo creo que Piura es uno de los casos extremos, cuesta mucho, bueno, me ha tocado estar varias veces ahí y como laboratorio de aprendizaje es muy bueno. Yo creo que hay cosas en que se ha mejorado, pero obviamente el tema ahí es que temperatura de suelo, humedad permanente, muchos ciclos, alta presión, entonces cuesta mucho dar una determinación. Lo importante ahí es hacer un seguimiento a los ciclos de las raíces y aplicar en los momentos en que uno pueda empezar un gran desarrollo de raíces. Eso es lo básico. Ahora, técnicamente, considerando la cantidad de generaciones que uno tiene, lo recomendable sería hacer una aplicación de algún producto que se lleve una vez al mes, lo cual en términos económicos no resiste ningún análisis, pero técnicamente sería lo recomendable. Ahora, el ajuste a los momentos óptimos, bueno, ya lo hemos visto ahí en lo que son las podas, ¿cierto? Posterior a la poda de producción, de la otra poda, esos momentos en que se generan una cantidad importante de raíces, deberían ser los puntos o los momentos en que uno podría hacer la mayor intervención, sobre todo considerando que la mayoría de los productos duran muy poco en el suelo, por la alta solubilidad que tienen. Un poco referido a eso, y lo mencionaste ahora también, que lo ideal sería dejar 3 o 4 días sin ningún tipo de riego ni intervención por agua al producto que se utiliza, ¿no? Claro. Eso eso es muy importante, porque eh, era muy frecuente acá cuando hacíamos estas aplicaciones que se aplicaba y al otro día se alargaba, no tenía ningún sentido. O sea, es mejor no aplicar nada, porque el nematodo no muere inmediatamente, o sea, entra en una especie de intoxicación, pero hay que darle el tiempo para que muera. Si tú haces un nemato que está intoxicado, lo sacas y lo pones en agua pura, se recupera. O sea, es impresionante, digamos. Uno los ve muertos, pero los sacas, los pones en agua y son capaces de detoxificar la mayor parte de las moléculas. Entonces vuelven rápidamente a ser activos. Entonces hay que dar el tiempo para que pueda desaparecer del medio. Y también respecto a eso, la letalidad de nuestra acción también va muy relacionada con las partes por millón del ingrediente activo del producto que estemos utilizando para la inyección. Claro, sí. Ese es un tema que yo no lo toqué porque habría sido mucho más largo, pero
pero la concentración de los activos es muy importante. Por ahí mostré un gráfico donde se hizo una inyección de media hora y otro de 4 horas. Bueno, el de las 4 horas se trabajó precisamente también en partes por millón. Todo se trabajó en base a un piso que son 100 partes por millón de ingredientes activos, ¿no? Entonces, cuando yo inyecto media hora, estoy inyectando X dosis, digamos. Pero si inyecto 4 horas, estoy inyectando 8 veces esa dosis. Entonces, ahí también se produce un tema importante de costo, pero las dosis de etiqueta en general son una mera referencia, que en muchos casos tampoco tienen sentido con los sistemas de riego que existen en esos campos. Ya. Porque es mejor hacer una aplicación buena que 2 malas, dice. O sea, me refiero a que nosotros en Chile utilizamos dosis muchas veces que eran políticamente correctas, ¿no es cierto? Pero realmente el efecto que tenían no era demasiado determinante, o eran extremadamente erráticos, ¿no es cierto? Y incluso se acuñó un término que va relacionado con otra de las preguntas, que era el término de nemostático en vez de herbicida. Claro. Mira, si yo voy a hacer 2 aplicaciones mal hechas, claro, es mejor hacer una que 2 a una subdosis. Porque la nemostasis es importante porque puede que el nemato esté inactivo un tiempo largo, pero no es, uno está buscando un efecto biocida. Entonces, entre aplicar una dosis baja o 2 dosis bajas o una dosis alta puede que sea más importante una dosis alta. Ahí habría que ver la situación en particular, pero una subdosis implica no muerte. Implica que los nematos pueden estar afectados en términos fisiológicos, pero no están muertos y se recuperan bastante rápido. Bien. Te voy a hacer una pregunta muy difícil. Eh, aunque sea tarde, pero bueno. Si yo estoy con un proyecto de plantación y que es un replante, como normalmente sucede, ¿no es cierto? Arranqué un parrón de un lugar, tengo que replantar, sé que tengo una carga de nematos importante a nivel de suelo y voy a elegir el vivero. Y el vivero, bueno, tiene problemas, o sea, mis plantas no están absolutamente limpias. Y normalmente acá muchos de los que están escuchando se deben enfrentar muchas veces a esto. O sea, dije que iba a plantar, el proyecto es de plantación, no tengo de dónde más sacar plantas, así que lo hago igual. Claro. Bueno, hablaste un poco de la desinfección de plantas de vivero. También se podrían esas mismas plantas, y relacionado a otra de las preguntas, inocular definitivamente, esté o no con algún nemato presente, pero puedo inocular con alguna Rizobacter, algún tipo de bacteria, ¿no es cierto?, que pueda de alguna manera proteger o darle más defensa, lo mismo, y de la mano también con las micorrizas, porque si tenemos problemas, ¿no es cierto?, en términos, o vamos a tener problemas de bajar la capacidad de esa planta, de poder absorber y tener y regenerar reservas, que es nuestro gran problema. Y le doy más bocas, digamos, más posibilidades, que son básicamente las micorrizas. También debiéramos ir apostando, porque son cuestiones bastante de bajo costo, o sea, la inoculación con bacterias, la inocular suelo, ponerle micorriza al sistema, más todo lo otro que has hablado de lo que es el tratamiento al nematodo propiamente tal, debieran ser parte de la estrategia, ¿no? Sí. Bueno, tú me pones en una situación que es mala por todos lados, digamos. O sea, es un replante, ¿cierto? En suelos contaminados. Y además la planta del vivero viene contaminada. O sea, es todo lo que uno no debiera hacer. Ahora, tratar de llevar eso
a algo exitoso, es complicado porque uno no espera tener que estar tratando de solucionar eso. La planta del vivero, si viene muy infectada, lo ideal es hacerle un tratamiento a la planta al tiro, digamos. O sea, o la metes en agua caliente, ¿cierto? 50 grados por 5 minutos para matar todos los que tenga, con el peligro, obviamente, que las plantas se te puedan despachar porque se te queman las raíces, pero es un muy buen tratamiento. Con eso te asegurarías de tener una planta limpia. Ahora, si no es factible hacer una termoterapia a esas plantas, se puede hacer una inmersión en nematicida por al menos 12 horas. ¿Cierto? Con 12 horas de inmersión tú logras eliminar también la mayor parte de las hembras, no diría que todas, pero la mayor parte de las hembras y los huevos que están en esa raíz, ¿no? Y eso es solamente la planta, ¿no? Ahora, el suelo hay que ver qué tan infectado está. Si está muy infectado, fumigar. Si es muy caro, empezamos con los tratamientos químicos que, tú lo viste, no son 100% efectivos, o sea, controlan máximo un 70%. Entonces siempre te va quedando un 30% de población en el suelo que se vuelve a multiplicar rápidamente. Entonces, es una lucha que parte desde la plantación y que te va a acompañar durante todo el desarrollo de tu plantación. Y hay que poner en tu estructura de costos que vas a tener que hacer al menos 2 esquemas de tratamiento al año. Ahora, obviamente en esta situación sí es muy recomendable hacer las plantas que ya vienen o de la termoterapia o de la inoculación con nematicida, digamos, el tratamiento con nematicida. Aparte de eso, hacer una inoculación de todos los microorganismos que se puedan para que vayan un poco más protegidas. Erwin, a propósito, si estamos hablando de Rizobacter, ¿cuáles son, o tienes alguna recomendación más específica al respecto? De producto. Mira, hay varias bacterias que se han utilizado para el control de nematodos. Una de las clásicas ha sido Bacillus firmus, ¿no? Pero en general son especies de Bacillus, ¿no? Son varias especies del género Bacillus que se han utilizado para el manejo de nematos. Aquí en Chile existen algunos productos también en base a Bacillus y otras bacterias que han sido desarrollados de forma específica para el control de nematos en vides. Y ahí tenemos Bacillus eh, 3 especies de Bacillus más una especie del género Scorbia. Bacillus subtilis también se ha probado con algún grado de eficacia, pero son otros strains los que son más importantes. Ok, bueno, obviamente que y tricodermas también hay algo, bueno, lo que hablaba de los subtilis, ¿no es cierto? Mira, los tricodermas, la información es más dispersa. Si uno revisa la literatura científica, hay trabajos en los cuales el tricoderma tiene un efecto nematicida y otros casos en que no tiene un efecto nematicida. Yo creo que ahí es más confusa la información. O sea, no es determinante todavía. No es un... Claro. También la mezcla de micorrizas con rizobacterias también se ha visto que en algunos casos anda muy bien, se potencian, y en otros casos no. No es muy concluyente, pero por lo menos ambos en forma separada sí son activos en que la planta tenga una mejor respuesta. Y cuando hablamos de números, que no siempre es una buena manera de hacerle el approach al problema, quizás desde mi punto de vista, pero hay muchas preguntas que hablan de cuál es el umbral para determinar un tratamiento químico. O sea, ¿con qué número salto del asiento? Mira, el número siempre es difícil de construirlo, que depende de las circunstancias en que uno está, ¿no? Pero en general yo diría que un huevo o un juvenil por centímetros cúbicos de suelo. Esa es como la unidad básica. De ahí para arriba tu planta ya está complicada. Un huevo o un juvenil en 1 centímetro cúbico de suelo. Eso mirando solamente el número de nematos. Eso es una plantación adulta, ¿no?
en una plantación nueva deberá ser mucho menos, digamos, estar hablando de, uno no debería plantar así como así nomás en un suelo que tenga un 10% de esa población, o sea, 0,1 juvenil o huevos por centímetro cúbico de suelo. Ya. Hay, alguna vez conversamos, alguna vez que estuvimos juntos allá en Chiclayo, aquella gloriosa noche del 1-3, o 3-0 creo que no no hizo. Bueno, era cuando nos ganaron 3-0, pero bueno, fue una dura noche. Pero ¿hay algún producto preplantación que no necesariamente sea un fumigante? Es decir, algún producto que yo pueda inyectar por el sistema de riego preplantación que te haya convencido de algún uso. Tú estuviste usando también, hasta hiciste pruebas con yodo, has hecho una cantidad de ensayos enorme, entonces esa quizás sería una... Mira, esa... la verdad es que no. Yo creo que los productos más efectivos son los fumigantes. No hay algo... En algún momento usamos extractos de ají también, que es una alternativa interesante también, pero se necesitan, las dosis deben ser también bastante altas, no las que se recomiendan comercialmente, pero es una alternativa. Ya. Los otros no funcionaron. No. Y claro, acá hay una pregunta que habla del agua caliente. Sí, el agua caliente se refiere solamente a preplantación, porque ya inyectar agua caliente en plantas adultas Sí, es un poco difícil, ¿no? solamente en replantación. Ahora, siempre está la posibilidad de que uno se pueda desarrollar técnicas de calentar un suelo, digamos, pero que el costo energético de eso es bastante alto. Sí, cuando se hablaba Pero de la solarización, por ejemplo, eso te libera 20 centímetros, no es más que eso, ¿no? la solarización te controla bien, depende de la zona. Zonas frías obviamente no funciona, pero en zonas calientes tú podrías controlar bien hasta los 25 centímetros, ¿no? Generalmente con entre 40 y 60 días de postura de plástico. Yeah. Todo el suelo cubierto con plástico. Es un tratamiento de preplantación. Sí. Materia orgánica. Por ejemplo, en estos suelos, normalmente estamos plantando, por lo menos en Chile, o sea, nunca no estamos plantando en suelos que no han sido cultivados. O sea, nosotros hablamos del replante, ¿no es cierto? O toda la Claro. estrategia de replante. Y probablemente en Perú en muchos lugares también, especialmente Ica. Entonces, ¿qué harías tú desde el punto de vista, porque va a ser un suelo infestado, desde el punto de vista de la materia orgánica, y qué materia orgánica, pensando, no sé si has tenido contacto con la disponible, por ejemplo, en el caso de Perú, que hay mucho, probablemente uno se puede conseguir, no sé, materias orgánicas de varios sources. La estrategia desde el punto de vista de la materia orgánica, en una Mira, preplantación. No sé. sí, la materia orgánica es una herramienta bastante antigua que tiene, la función básica es estimular el desarrollo de raíz. Eso es el efecto más notorio en el tiempo, que te permite rápidamente generar raíces. Ahora, el efecto que pueda tener sobre la población de nematos también va a depender de su constancia y de la cantidad que se usa, ¿no? En general, la materia orgánica no es nematicida per se. Tiene algún grado de nematicida porque libera amonio, ¿cierto? Y eso mata a los nematos, pero en general no es tan fuerte ese efecto como el efecto que tiene sobre el desarrollo de raíces. Ahora, eventualmente, como uno incorpora una gran cantidad de microorganismos con la materia orgánica, eso sí podría ayudar o estimular o mejorar el control biológico.
Pero para eso se necesita ser muy constante en el uso de la materia orgánica, y ahí la receta es no aplicar menos de 6 a 7 kilos de materia orgánica por metro cuadrado, al menos una vez al año, ¿ya? Y con eso tú podrías, de alguna manera, si la raíz no está tremendamente destruida, sino que está en un programa de manejo de poblaciones que son manejables, podrías hacerlo completo solamente con materia orgánica, pero con esos niveles de trabajo. Perfecto. Acá hay una muy buena pregunta. A propósito de la inmersión en agua caliente, porque habla de un portainjerto. O sea, la inmersión va a ser básicamente en una planta que tiene injerto, y que, claro, la temperatura en realidad va a estar determinada a lo que va a soportar, ¿no es cierto?, muchas veces cualquier órgano o estructura, ¿no es cierto?, de esa planta, ¿no? Que tú hablaste es 5 minutos a 50 grados, ¿no? Claro. Mira, sí, yo creo que ese tipo de trabajo igual hay que hacerlo en condiciones más o menos locales. Lo ideal sería que los viveros ofrecieran también el servicio, digamos, tuviesen la posibilidad de tratar las plantas que estén infectadas. Acá se ha trabajado básicamente con esa temperatura, 50 grados 5 minutos, pero si uno quiere evitar el riesgo, debiera trabajar con temperaturas menores, pero más tiempo, por ejemplo, 45 grados por media hora, que se ha visto que tiene un efecto similar. ¿No? Ahora, se ha hecho básicamente sobre plantas francas. No hay tantos antecedentes que pasa con todos los tipos de portainjertos. Probablemente tengan la misma respuesta porque se ha visto que en cítricos es más o menos las mismas temperaturas o en otras estructuras vegetales. Por lo tanto, puede ser una buena herramienta de trabajo. Ahora, que es muy sensible a un tipo de portainjerto, se podría hacer una prueba local, no cuesta mucho, ¿no? Lo importante es que la raíz esté en receso, que no tenga puntos blancos ni esté empezando a brotar, porque seguramente van a morir todos esos tejidos que son mucho más sensibles. Sí. Bueno, ese tratamiento también se puede combinar para control de chanchito blanco, que también es un problema más o menos grande, y que es el vivero el que básicamente Claro. te lo lleva al campo, digamos. Ya. Acá hay una pregunta que bien directa, dice: desinfecté un suelo con diclopropeno y clorpicrina, y luego de 60 días de haber desinfectado tengo presencia de nematodos. La tiré literal, digamos. Así, Ya. así. ¿A qué ¿Qué se pasó? debería? Es difícil de saber, pero uno podría decir, bueno, quedó mal fumigado, que sería lo más lógico. Porque el 1,3-D y la cloropicrina matan todo, digamos. ¿En 60 días es factible que se recupere una población? No, no es factible. Ahora, si la planta iba infectada, podría ser que la planta contaminó el suelo fumigado. Estos tratamientos de fumigación son bastante caros. Entonces, uno siempre debe, antes de hacer ese tratamiento, uno debería hacer el trabajo de muestrear pre-aplicación y después muestrear post. Digamos, levantando los plásticos, muestrear inmediatamente para saber qué pasó, porque pasados 60 días puede ser una contaminación externa por otros factores. Ya, sí. Es bien recurrente la pregunta de las concentraciones. Quizás se podría hacer no sé si alguien en Perú la ha trabajado. Yo creo que hay una recomendación personal que tú tienes, Erwin. Sí, se ha trabajado, digamos, es un concepto que se introdujo hace varios años en algunos de los campos, trabajar con 100 partes por millón y en algunos casos hasta con 200 partes por millón cuando se podía en términos de costo, que era en el fondo hacer doble dosis. Porque
había una tendencia a que las dosis básicas de 100 partes por millón de activos no estaban logrando controlar todo. Y eso probablemente era a causa de ya un uso reiterado de una misma molécula que venía de muchos años. Entonces ahí estaba el concepto de rotación y muchos casos de subir la concentración en campos que llevan mucho tiempo con uso de una misma molécula o del mismo grupo, ¿cierto? Uno de repente rota entre fosforados cuando no hay otra alternativa, pero el problema de alguna manera también se va manteniendo, ¿no? Si no Sí, rota entre grupos. porque hay una cuestión ahí de que si estamos hablando de concentraciones y que son 100 o 200, ¿no es cierto? Y puede ser alguna concentración un poco más alta en el caso de un biológico itera, por ejemplo, que usábamos, a veces tratábamos de llegar a las 400. Con los sistemas radiculares que naturalmente uno encuentra, o que normalmente, no naturalmente, normalmente uno encuentra en la zona norte, más que en Ica, ¿no? En la zona norte me refiero a Piura, Chiclayo, sistemas radiculares que son relativamente superficiales. Y cuando uno hace una inyección, uno tiene que tener claro en el fondo que tiene que pensar, a ver, ¿qué área de mi raíz, ¿no es cierto?, voy a ser capaz de proteger efectivamente? Porque en el caso de Chile, cuando tenemos básicamente sistemas radiculares de 3 metros hacia abajo, muy expandidos, uno tiene que decir, ok, voy a proteger los 50 primeros centímetros de raíz. En el caso de Perú, muchas veces, en algunos lugares, digamos, tenemos hasta los 40 centímetros raíz, con doble sistema de riego. Y a veces probablemente con una inyección de media hora, puedo llegar bien, digamos, manteniendo unas partes por millón que me van a controlar efectivamente, y a una profundidad que es relativamente fácil llegar. Por lo tanto, cuando uno dice 1 hora o 1 hora y media, yo sé que hay muchos campos en Perú que ya tienen absolutamente medido el nivel de caudal, pero a veces se nos olvida que cuando estamos haciendo una aplicación, lo medimos para el sector 1, pero el sector 4 nos demoramos media hora más en llegar con el agua, o con el producto dentro del agua. Y a veces hay hay un tema ahí con las concentraciones, obviamente, que Sí, por eso le está dando un poquito más vuelta al tema. sí. ¿Mm? Sí, finalmente el éxito de la aplicación muchas veces está dado ahí, digamos. Todo lo que uno pueda hacer en términos de riego, digamos, de inyección, a lo mejor no en la caseta, sino que hacer la válvula en el cuartel y asegurarse que efectivamente el producto esté goteando el tiempo que tiene que estar goteando a una concentración mínima. Ese es como el corazón del manejo químico. De ahí se construye, de ahí hacia atrás el éxito de la aplicación. En, Dependiendo del sistema radical o del patrón en el sistema radical, me ha tocado ver en muchas partes, digamos, por ejemplo, el 10114, que es un porte injerto bastante bueno, pero que también es sensible a nemato, pero que crece como de costado, ¿no? Así como que no profundiza mucho, sino que lateraliza bastante, ¿no? Es un porte injerto que en teoría sería, entre comillas, fácil de llegar a la profundidad total que cubre. Y eso a lo mejor con un tiempo bajo de lograr. Pero los otros sistemas radicales más profundos te obligan a hacer una inyección mucho más larga. Sí, sí, es así. Pero eso también, inyecciones más largas son obviamente mayor cantidad de productos por hectárea. Claro, por eso que es importante que las químicas puedan bajar los precios de sus productos alguna vez, digo, porque con la forma de hacer un aporte al desarrollo de raíces. Estás metiéndote en un área que no sé. Bueno, el, Acá hay una aplicación, o sea, perdón, una pregunta. Hablaste de un poco ir moviendo, bueno, son todos órganos fosforados, la gran mayoría, ¿no es cierto? Tratar dice acá, las aplicaciones continuas de nematicidas químicos podrían llegar a perder eficiencia por un tema de selección
selección de individuos? Sí, absolutamente sí. Se Y recomienda ¿qué es la gran ventaja de los biológicos, me imagino, ¿no? Que no pasa eso con claro, ellos. los biológicos en ese sentido no pierden eficacia, digamos. Mira, los químicos, hay varios estudios que después de 3 aplicaciones consecutivas, digamos una aplicación cada 6 meses de un químico, ya se pierde el 20% de la vida media del producto. Ya. Entonces, hay zonas donde llevan 20 años aplicando lo mismo, entonces probablemente ahí la vida media del producto sea muy baja. Bastante más baja. Sí. ¿Cuál sería, nosotros tenemos no en Ica, pero sí en Piura, ¿no es cierto? Tenemos 2 temporadas en una, ¿no? Uno puede pensar que uno podría utilizar en la temporada de formación, ¿no es cierto? Cuando estamos eh, sin fruta, donde tenemos una capacidad de la planta se supone, o en teoría, ¿no es cierto?, de generar una cantidad de reservas importante. Es extremadamente importante también mantener el sistema radicular sano, cosa de que esa bodega se mantenga en buen estado, en buena condición. Y después entramos, ¿no es cierto?, al periodo de producción, donde al menos debiéramos tener los primeros 45 días protegidos nuestro sistema radicular, porque ya con 45 días de inicio ya probablemente vamos a llegar con suficiente pulmón al final, ¿no es cierto? Entonces la cuestión es, ¿cómo voy a ir eh, combinando mi estrategia química y biológica, ¿no es cierto? Porque sabemos que en la parte productiva vamos hacia, ¿no es cierto?, cada vez menos productos permitidos a usar, no así por el lado biológico. Y tenemos también un momento, ¿no es cierto?, que es formación, que quizás podríamos usar algún producto un poco más que no podamos usar en otro momento, quizás. No sé, Sí. Bueno, esas son las estrategias que se han estado tratando de implementar en la zona que tiene, como dices tú, 2 momentos de crecimiento al año, ¿no? Eh, Afortunadamente hay bastantes productos que son de contacto y que es lo que uno busca, ¿cierto? Que la molécula no entre, ¿no? Los fosforados que se usan en la zona son todos de contacto, así que no habría ni un riesgo. Ahora, si hay otras limitaciones de tipo comercial, bueno, ahí ya se complica un poco el tema, ¿eh? Pero en teoría uno podría aplicar esas moléculas que son además de baja solubilidad y pueden permanecer más tiempo en el suelo, ¿no? Lo complicado de repente en la poda de producción es que no es fácil aguantarse con el riego, ¿no? Que sí es más fácil hacerlo en la poda de formación. sí. Aunque parar 3 días el riego no pasa nada, te digo. Cuando, Bueno, así no mato tanto raíces, digamos, regando tan cerca. sí, claro. Eso puede ser un momento. Acá yo puedo seguir haciendo preguntas, Erwin, y nadie me dice que pare, digamos, pero bueno, sigo nomás. Yo Lo que creo pasa es que que hay una cantidad, tengo, no sé, 25 preguntas en la línea. Estoy tratando de ya. hacer lo mejor posible, en términos de resumirlas, digamos. Em, siguen apareciendo algunas, incluso acá hay una pregunta sobre Bacillus thuringiensis, para el control de nematos. No sé si algo se ha hecho al respecto alguna vez. Mira, sí, el Bacillus thuringiensis en general, muchos de los bacillus tienen una buena eficacia, ¿no? Eh, pero no es tan importante la especie como el strain o la cepa, digamos. Hay muchas cepas de Bacillus thuringiensis. De hecho, en Chile se usa una cepa de Bacillus thuringiensis mezclada con otros bacillus y otra especie que anda bastante bien, pero que fueron aisladas de vides, ¿eh? Puede ser que otras cepas no sean capaces de adherirse a la rizósfera de la vid.
Que al final eso es lo que hace la diferencia entre una cepa y otra. O sea, no todas las especies son importantes. Pero se reporta, hay muchos trabajos que reportan que Bacillus thuringiensis puede ser una, una herramienta eficaz. Ahora, lo importante cuando se trabaja con microorganismos, yo creo que lo más importante es que no sea una bacteria, o un hongo, sino que sean consorcios. Hay que construir consorcios de microorganismos, porque tú aplicas un grupo de microorganismos y alguno de esos va a ser capaz de adaptarse a las condiciones. Es un riesgo bastante alto desarrollar un producto o aplicar un solo microorganismo, porque puede que no sea capaz de adaptarse o a esa raíz o a las condiciones de suelo. Entonces, en la medida que haya una alta presencia de microorganismos, consorcios construidos, es más probable tener un resultado positivo. Álvaro, ¿te parece si vamos escogiendo las dos últimas preguntas? La verdad que está muy interesante escucharlo a Erwin. Creo que nos podríamos muchos, que los que seguimos conectados, escucharlo muchísimo más y con mucho más profundidad. Por favor, dejamos en libertad tuya y de Erwin que podamos continuar, o si les parece cerrar dentro de pronto. Las dos últimas preguntas, creo yo. Perfecto. Bueno. Las otras ya tienen otro precio. Es una hora más tarde. Claro, tienen otro precio las que vienen. Hay una pregunta que muy buena, porque habla de los métodos de evaluación o análisis de nematodos. ¿Y cuál es el método más confiable según tu opinión? Esa pregunta la hizo un nematólogo, ¿no? No, alguien que le gusta incomodar. Mira, acá depende del país, digamos. Acá en Chile se trabaja básicamente midiendo las cantidades de larvas en el suelo, y los índices de daño se han construido en función de los juveniles en el suelo. En Perú me he dado cuenta que se trabaja mucho con la cantidad de huevos en raíz, y poco con la cantidad de larvas en el suelo. Yo creo que da un poco lo mismo. Lo importante es que se puedan desarrollar niveles de daño en función de ese tipo de análisis, que a mí me da la impresión de que no sea... y aquí hay un comentario que podría ser una crítica constructiva. Yo creo que en Perú tienen una gran cantidad de información, los campos, una cantidad tremenda, por lo menos la parte nematológica, de evaluaciones, de mediciones, y que es muy valiosa. Lo importante es a esa información darle un contenido en que se asocie eso a la parte productiva, ¿no? En muchos casos hay muchos números, pero no hay una asociación directa, no se ha logrado establecer una asociación directa entre eso y el comportamiento de la planta. Ahí daría lo mismo el índice que uno construya, pero lo importante es que se haga ese ejercicio, que de alguna manera acá lo hemos tratado de hacer. Cuesta mucho, porque dependiendo de las condiciones locales, cuesta bastante, pero yo creo que con toda la información que tienen, perfectamente podrían desarrollar niveles de daño muy locales, incluso para un mismo predio. Ok. Y vamos a ir con la última. Disculpen a los que no les pude resumir la pregunta que hicieron. Pero acá la última dice: ¿qué pasa con estas inyecciones de O3, digamos, u ozono a la rizósfera, que podría ser algún tipo de lisis o afectar, digamos, la vida de los nematodos? Mira, mi experiencia con el ozono no es buena. Yo las primeras evaluaciones de ozono las hicimos tal vez hace 20 años, y no había una buena respuesta, porque el ozono se convierte muy rápido en oxígeno, ¿no? Entonces las condiciones ambientales para el ozono, para que se mantenga como ozono, son muy específicas. Puede entrar como ozono al suelo, pero
el cambio de atmósfera rápidamente le quita eficacia, ¿no? Entonces, no ha mostrado un gran potencial de control de nematos, a pesar de que es muy amigable con el medio, o sea, parece una molécula ideal para el control de nematos y el control de otras plagas de suelo. Pero yo creo que todavía le falta bastante desarrollo para poder darle las condiciones a esa molécula de que efectivamente pueda entrar al suelo, al perfil del suelo y mantenerse un tiempo largo. Hasta ahora lo que hemos visto es que entra al suelo y se va muy rápido, desaparece rápidamente.